Bendiciones con todos. Tema 226. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la maldición de la higuera, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22, que dice lo siguiente. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. En los tiempos de paz que Israel gozó durante el reinado de Salomón, cada uno tenía su propia higuera donde se sentaba con tranquilidad. Escuche lo que dice Primera de Reyes capítulo 4 versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Las higueras eran árboles que no solamente daban un fruto comestible, el higo, sino que proporcionaban una gran sombra donde las personas podían sentarse a descansar huyendo del abrasador sol, ya que su copa puede extenderse de 8 a 10 metros. Los frutos de la higuera se daban en dos estaciones diferentes. La primera, el higo temprano o más pequeño, que surge de los brotes del año anterior. Empieza a aparecer a fines de marzo y madura en mayo o junio. La breva o el higo tardío y de mayor tamaño surge de los brotes nuevos o primaverales. Se recogen entre agosto y octubre, y si la Pascua estaba cerca, este acontecimiento tuvo lugar entre marzo y abril, una época donde era imposible encontrar fruto, ya que no era la época de ello. Sin embargo, esto molestó a nuestro Señor y la maldice. Y al menos Mateo nos dice que ésta se secó de inmediato, lo cual sorprendió a sus discípulos. Miren lo que dice. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Algunas personas han criticado este pasaje, ya que consideran que la forma de cómo actuó Jesús fue egoísta. Primero, porque utilizó sus poderes divinos para marchitar un árbol que no tenía fruto en una época donde no se daba, y de esta forma destruyó un árbol, lo cual iba en contra de su ministerio de vida. Sin embargo, no olvidemos que Él es el Señor de todo lo creado, y allá en el libro de Jonás destruyó una para darle una lección al profeta. Escuche, Jonás capítulo 4, versículos 6 al 7. Y preparó Jehová Dios una calabacera, lo cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Segundo, dicen que su poder fue utilizado como respuesta a su enojo. Y esto lo consideran un inapropiado, ya que se considera un acto de arrebato de ira. Tercero, dicen que esta señal no glorifica en nada al Padre. Pero, ¿será esto así? La verdad es que nosotros no creemos que Jesús haya realizado esta señal como respuesta a una cólera y que fue solo un arrebato de ira. Al contrario, nuestro Señor siempre busca formas muy creativas de enseñarles a sus discípulos. Allá en el Evangelio según San Lucas,
existe una parábola que se conoce como la de la higuera estéril, y allí se nos da una hermosa reflexión de dar frutos agradables para nuestro Dios. Escuche Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, lo que dice. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí vemos la importancia de dar un fruto agradable delante del Señor, porque el que no da frutos solo utiliza la tierra donde está plantado, y aunque Dios es paciente, pero si continuamente no encuentra un fruto agradable, este puede ser desarraigado permanentemente y arrojado en el infierno. La higuera suele tener frutos solo en 2 temporadas, pero nuestro Señor requiere de nosotros un fruto permanente y no solo por temporadas. Estas señales y otras imposibles son posibles gracias a la fe. En estos versículos podemos encontrar la verdadera razón por la cual Jesús realizó este milagro. El hecho de que sus discípulos hayan visto a la higuera secarse inmediato trajo un asombro a sus vidas, ya que definitivamente la señal milagrosa era impresionante. ¿Y quién podría hacer semejante cosa? Pero con ello el Señor captó su atención, preparándolos para recibir la enseñanza que Jesucristo quería compartirles ese día. Y dijo por ello: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. De acuerdo a esto, la acción de secar la higuera cobra sentido. La fe es un elemento indispensable en la vida del creyente. La fe es necesaria para creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La fe es necesaria para creer que por muy malos que seamos, Dios puede restaurar nuestras vidas. La fe es necesaria para creer que podemos recibir sanidad divina. La fe es necesaria para creer que Dios puede librarnos de todas nuestras penas y angustias. Y en general, con fe nada es imposible, aún las cosas más difíciles que podamos concebir, y por ello el Señor pone el ejemplo algo extremo, el de mover montes. ¿Qué dijo? No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y cualquier cosa que pidamos a Dios dentro de su voluntad en oración, el Señor responderá, siempre y cuando se haga con fe. Mire lo que dijo: y todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, para que esto ocurra así, es necesario pedir con fe, sin dudar. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, dice el texto. En Marcos, este mismo versículo, en la versión internacional de la Biblia, lo traduce de la siguiente manera. Marcos 11:24. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar el menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Fe es creer sin abrigar la menor duda que tal cosa sucederá. Eso es fe. Y por ello Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 6 lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Al final, aquella sorprendente señal donde Jesús maldijo a la higuera y
Esta se secó de inmediato, nos enseña que para el que cree todo es posible. Solo necesita fe, y fe es creer sin abrigar el menor de las dudas. Cuando esto es así, aún lo que parece imposible es posible para el que ora al Padre en plena certidumbre de lo que está pidiendo. Y lo que está pidiendo lo recibirá. Interesante esto de la higuera, ¿no? No es por hacerle daño, no es por maldecir la higuera, es por dar una lección, es por darnos una enseñanza, es por hablarnos de la fe, que es importantísimo. Con la fe podemos hacer cualquier cosa. Debemos creerle a Dios. Debemos creerle a Dios que resuelva nuestras situaciones, los problemas que tenemos. Debemos creerle a Dios primero para aceptarle. Debemos creer que Él murió y resucitó para mañana darnos vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra es maravillosa, tu palabra germine, tu palabra dé fruto abundante, no como aquella higuera, sino fruto al 100 por 1, como dice tu palabra, mi Dios. Gracias por las bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por la familia, los amigos, las personas que están escuchando la palabra de Dios. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.